Bueno, pues vamos a comenzar la cuarta y última clase de esta asignatura Psicología de la Oración. Interesante porque toca áreas de nuestro comportamiento, de nuestro temperamento y también la implicación que tiene en la oración, lo cual es uno de los pilares que tenemos en la vida cristiana, ¿verdad? Esta cuarta clase tiene tres temas: el valor terapéutico de la oración, qué beneficio tiene no solamente para el espíritu, sino para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Y después vamos a defender apologéticamente la oración, si es una ilusión psíquica o realmente es una verdadera relación con otra persona, ¿verdad? Y el tema 8 pues, nos va a hablar de la oración cristiana frente a la meditación trascendental, que es trascendental este tema para entender que, que la meditación en sí no es mala, lo que es malo es los motivos por los que se hacen y en quién se medita, igual que la oración. La oración en sí no es mala, depende a quién se ore. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema 6, el valor terapéutico de la oración. Los beneficios de la oración. La oración no es solo una fuente de bendiciones espirituales, es también un vehículo de bienestar emocional. La persona que tiene el hábito de orar se serena, porque entre otras cosas se hace verdad lo que la Biblia dice. Cuando uno ora, cuando tiene relación con el que dijo las palabras que están escritas en la Biblia, se hacen vida. Y eso trae un relax, trae gozo, trae paz, que tanto carece este mundo, ¿verdad? La oración debe ser el resultado de una vivencia espiritual interior, no al revés. Oro para cumplir unos objetivos. Oro porque mi iglesia me lo ha dicho. No, no, no. La oración debe ser la consecuencia natural de que tú tienes a Dios dentro. Eso te provoca comunicarte con Él. Y también, o sea, y tampoco debe ser la búsqueda de un mero tranquilizante. Yo es que oro porque cuando oro estoy tranquilo. Bueno, eso es un beneficio, pero no debe ser el motivo y ni el fin último de la oración, ¿verdad? Ya que tan pronto desaparezca la necesidad que te impulsa a orar, pues se tira toda la espiritualidad por donde ha venido. Y no se trata de eso, se trata de ser, no hacer. Y la religión consiste en hacer, pero la relación con Cristo consiste en ser. O eres hijo de Dios y vives una relación con Cristo, o no eres hijo de Dios y haces cosas que se parecen, pero no tiene nada que ver con la adoración en espíritu y en verdad del que hablaba Jesús. No debemos confundir los beneficios con el propósito, y ahora hablaremos de esto. No sea yo quien regresara para dar gloria a Dios, sino este extranjero, hablando de los 10 leprosos, ¿verdad? Nueve, nueve se marcharon después de haberse curado, solamente uno regresó y encima no era judío. Así que muchas veces no buscamos a Dios para glorificar su nombre, pero el que busca a Dios para glorificar a su nombre y honrarlo recibe beneficios. Vamos a verlo. La oración como terapia de relación, relacional. La relación armónica de Dios o del hombre con Dios le da un equilibrio perfecto consigo mismo, con el prójimo y con el entorno, ¿verdad? Al alejarse del creador se inicia el drama de las tensiones relacionales. Todo el conflicto, créedme, todo el conflicto que hay entre personas tiene como origen la lejanía de Dios, que produce un desajuste, un desequilibrio, un egoísmo, y por lo tanto en mi relación con el otro quien prima soy yo. Por lo tanto, si no se me concede lo que yo considero que se me debe, tengo un problema contigo. Y así está el mundo, lleno de guerras, conflictos. Pero cuando Dios entra, uno enfoca su mirada en Dios. Dios derrama de su amor y cuando tú tienes una relación con otra persona, ya no primas tú, prima Él. Eso significa que estás levantando puentes, estableciendo vínculos y a la gente le gusta estar contigo porque tú estás primando a la persona que tiene enfrente, evidentemente con equilibrio. No puede uno descuidarse a sí mismo ni dejar de amarse a sí mismo. La oración nos permite mitigar nuestras necesidades más profundas, la sed de Dios, que el mundo quiere satisfacer con cosas superficiales, que no tienen
ningún beneficio o por lo menos placeres momentáneos, pero que al final, como me pasaba a mí antes de conocer al Señor, son cosas que te satisfacían momentáneamente pero después producía un vacío aún más grande porque volvías a la realidad que era dura. Mira lo que dice el rey David: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré y veré el rostro de Dios? Ese era su anhelo. No voy a buscar a Dios para ver lo que me dé, para ver el beneficio que saque, para ver si me da lo que pido. No, no, no. Veré el rostro de Dios, tendré comunión con Él. Esa relación de paz y de amor que solamente el que ha nacido de nuevo puede experimentar. Qué hermoso. ¿Cuáles son los efectos emocionales de la oración, de esa relación con Dios? Vamos a ver en qué nos afecta. Primero, en la relación. La oración nos proporciona el calor emocional y espiritual que produce el contacto íntimo con el Señor. Es una sensación de armonía, comprensión y apoyo. Claro, esto solamente ocurre cuando una persona nace espiritualmente. Yo no me puedo relacionar de forma natural con un ser sobrenatural. No puedo, no tengo vínculos, no sé cómo establecer el contacto. Somos sustancias distintas, ¿no? Somos naturalezas incompatibles. Cuando yo nazco de nuevo y el espíritu de Dios se une a mi espíritu, entonces yo tengo una comunión, pero más íntima imposible. Porque dice que el espíritu humano y el espíritu de Dios se hacen uno, un solo espíritu. Así que imagínate, no se puede estar más cerca. Cuando decimos, ay Señor, baja del cielo y ayúdame. ¿Cómo que baja del cielo? Si es que más cerca de ti no se puede estar. Lo que pasa es que cuando vemos a Dios de una manera carnal, pensamos que Dios está en el cielo, que está el Padre, pero lejos de nosotros. Pero cuando uno está en espíritu, sabe que no puede estar más cerca y que no puede haber más intimidad. Lo que hace falta es dedicarle tiempo a escucharlo y hablarle. El hablar con Dios es solo una de las dimensiones de este diálogo. Existe un lenguaje no verbal, que es el de estar en su presencia. Tenemos una tendencia a hablar o a actuar, pero qué poco se experimenta el estar en la quietud, que le llaman. Serenado, con la mente tranquila, esperando que Dios te hable. Lees la Biblia y meditas en ella. Esa quietud, esa reflexión, es un diálogo con Dios maravilloso. Pero en un mundo caótico, de estrés, de aceleraciones, pues no se estila. Entonces, estamos acostumbrados a quiero, deseo, tengo. Y Dios quiere que trabajemos de otra manera. Sin la presencia del amado no hay intimidad posible. Y sin intimidad no hay progreso en la relación. Así que hace falta conciencia de la presencia, intimidad con Él y la relación crecerá. En tu presencia, dice el rey David, hay plenitud de gozo, no alegría, plenitud, o sea, te inunda. Qué maravilla. Cuidado, peligro, cuidado con el activismo. Este es uno de los problemas que tenemos. Podemos hacer muchos regalos a Dios con nuestro servicio. ¿Está bien servir? Por supuesto. ¿Quiere Dios que le sirvamos? Claro que sí. Pero realmente podemos sustituir como un sucedáneo el verdadero amor. Dios lo que quiere es relación. Claro que quiere que lo sirvamos, pero como consecuencia de nosotros tenemos una relación con Dios, aproximamos nuestras vidas, nos enamoramos el uno del otro y esto me hace servir, pero no solo servir, sino dar mi vida por ese Dios que ha prendado mi corazón. Pero a veces queremos amar a Dios sirviendo, pero al final acabamos enfriándonos de lo que verdaderamente a Dios le importa, que es su relación con los hijos. Aunque no necesite nada, Él quiere estar con nosotros porque para Él somos valiosos. Sinceramente, yo quiero mucho a mis hijos y si les pido un favor en un momento dado, me gusta que me lo hagan, pero a mí lo que me gusta de mis hijos y de mis nietos es que estén conmigo, que hablemos, que riamos juntos, incluso que discutamos, no importa. Lo importante es mantener ese vínculo, esa relación, después el perdón mutuo, la restauración, el jugar, el tener anhelo. A mí me gusta que mis hijos, veniros para la casa, me gusta, porque señal que nos anhelan, porque hay amor. Y Dios quiere eso, anhela la comunicación, el trato directo, y a veces estamos tan ensimismados en nuestra vida y en tanto activismo que perdemos lo más importante, el vínculo y la relación con Dios. Tan importante como sentir a Dios es la voluntad de buscarle en oración. Como hemos estado hablando en la tercera clase, no pongamos toda nuestra expectativa en mi sentir.
en mi estado de ánimo, en mi emoción, sino en el deseo de encontrarme con Él. El tener deseo de orar y tomar la decisión de hacerlo ya glorifica en sí al Señor. Dice Juan, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, quiere que le adoren. O sea, Él no busca gente que ore, Él busca gente que le adore, gente que lo ame y que quiera estar con Él, que derrame su corazón, que le cuente sus problemas, sus alegrías, sus frustraciones, sus necesidades. Todo forma parte de un toma y daca, de un diálogo, porque la oración se puede convertir en un monólogo, lo cual no satisface ni a uno ni a otro. Cuidado también con el egocentrismo, ¿verdad? El propósito primero de la oración no es que me haga bien a mí. Eso es la consecuencia de la relación con Dios. Uno puede ir a la iglesia porque siente paz cuando va allí. Muy bien. Eso es un primer paso, pero si te quedas ahí, al final no terminas de encontrarte con Dios, porque ese tiempo que pasas en la iglesia o a solas con Dios debe servir para enamorarte de Él, no para que yo me sienta bien. Al final estoy buscando mi propio interés siempre. Y Dios nos ha creado para gloria suya, no propia. Luego al final desvirtuamos la esencia de la oración. Y eso siempre es consecuencia de mi relación con Él. El centro de la oración debe ser, ¿qué piensa Dios? Y no cómo me siento yo. Yo muchas veces, con frecuencia, le digo a Dios, Dios mío, ¿qué piensas de mí? ¿Estás contento con mi vida? ¿Te satisface mi ministerio y mi servicio? ¿Te satisface el tiempo que paso contigo a sola? Dime, cuéntame. Para mí es más importante lo que Dios piense de mí, de todo esto, que digamos, las sensaciones que yo tenga o las convicciones que yo tenga. Yo quiero saber qué me dice. Y muchas veces Dios me ha respondido a través de otro hermano. Cuando no sabía nada, me ha dicho, tengo algo de parte de Dios para ti. Dios está contento con tu vida, Dios quiere que sigas buscándolo, sigue en el ministerio. Y claro, yo sé que yo no soy perfecto, yo sé que Dios sabe que no soy perfecto, pero estoy cumpliendo sus expectativas de un Dios amoroso que busca a un hijo amoroso. Y aunque tengo muchos fallos, seguramente más que tú, pero peleo por mantener esa relación con el Señor. Algunos exigen, algunos creyentes siguen bajo la ley de las obras, pensando que la autoexigencia, la voluntad férrea, el perfeccionismo marca la diferencia en la oración. Pero no, porque al final estaremos basando nuestra relación con Dios en nuestros propios méritos. Y veremos que es satisfactoria si yo cumplo con las expectativas que yo me he marcado. Al final es yo. Lo que Dios quiere es que seamos dos personas que nos amemos, que tengamos relación. Oye, que tú le digas al Señor, estoy enfadado contigo, ¿tú crees que eso le ofende al Señor? ¿O tú crees que a Él le gusta? A Él le gusta. Porque aparte que ya lo sabe, tienes la oportunidad de desahogarte y decirle por qué estás enfadado con Dios. Porque tú esperabas que el Señor respondiera de esta manera y de esta manera. Y estoy molesto, Señor. Yo sé que tú eres bueno, pero estoy molesto contigo. Eso es una oración legítima. Y no solo legítima, sino satisfactoria para Dios, porque el Señor te va a hablar la respuesta idónea. Ahora, si nosotros somos indiferentes, estamos molestos con Dios porque la cosa nos va muy mal y nos cerramos, lo que estamos haciendo es agravando nuestro problema y entristeciendo el corazón de Dios. Dios mira nuestras oraciones, no por nuestros méritos, sino por la gracia y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nada de lo que hagamos puede hacer posible que Dios se agrade de nosotros. Dios se agrada porque Cristo pagó en la cruz el precio que teníamos que pagar nosotros. Entonces, nosotros fallamos, nosotros desobedecemos a Dios, nosotros nos irritamos, nos volvemos locos. Todo eso no agrada a Dios, lo entristece, pero nos da la posibilidad de restaurar nuestra relación con Él gracias a la misericordia de Jesús. Él hizo posible que ahora podamos nosotros y el Padre y nosotros, tener esa relación de padre e hijo. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se envanezca, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Bueno, y cuidado con el pasado.
Los problemas de relación con nuestras primeras autoridades, que son los padres, pueden suponer un problema a la hora de relacionarse con Dios. A algunos cristianos les va a costar entender y sentir que Dios les ama como padre de manera incondicional, porque no han tenido unos padres que le amen de esa forma. Y cuando se habla de Dios como padre, le produce un cortocircuito, un choque, y les cuesta relacionarse. Y hasta que no tienen hijos, es que no son capaces de comprender la posición paterna, porque no la han tenido, no la han vivido, o lo han hecho de una manera defectuosa. Por eso el pasado puede ser un hándicap. Y necesitamos restauración de nuestro corazón para tener la relación de Dios Padre. Hay una película que se llama La cabaña, y bueno, está muy bien, aunque hay que salvar alguna herejía que tiene en el camino, porque ahí habla de que todos somos hijos de Dios, ya sabemos que hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero quitando algunas cosas, eh, eh, Dios Padre se le presenta al personaje en forma de mujer, que para algunos cristianos era un escándalo, pero resulta que es que él había tenido un padre alcohólico que lo maltrataba. Y Dios sabía que si se presentaba como padre, varón, no lo iba a escuchar, porque los prejuicios y el resentimiento que tenía le iba a producir un conflicto. Así que se aparece como madre. Curiosa reflexión, a mí me encantó. Y es que así tiene que ser. Dios entiende que hemos tenido un problema e intenta restaurar el corazón para que la relación sea de padre a hijo. Que para mí, en la Trinidad, el que hace de madre es el Espíritu Santo. El consolador. ¿Quién consuela cuando un niño se cae al suelo? La mamá. ¿A quién va un niño cuando tiene hambre? ¿Al padre? A la madre. Pues el Espíritu Santo es el consolador, el que nos envuelve, el que nos cobija, es el que nos trata con cariño, está aquí con nosotros. Es como una madre, ¿no? Para Dios no es tan importante cómo oramos, sino quién ora. No es cómo lo hacemos, sino quién es el que lo hace. Por eso hablábamos de las oraciones sencillas y transparentes, sinceras, no las frases retóricas que lo que quieren es la grandilocuencia del saber. Mirad cuánto sé, mirad qué verborrea tengo, ¿no? Eso le decía Quevedo a Góngora, la verborrea, ¿no? Esas reflexiones retóricas que no te llevan a ninguna parte, ¿no? Que siguen hablando de lo mismo. Dios quiere que seamos directos, sinceros, transparentes y originales, porque Dios nos ha dado creatividad. Somos la niña de los ojos de Dios, somos la niña de los ojos, somos su especial tesoro. Así que nada te pare para relacionarte con Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas van siendo hechas nuevas, dice 2 Corintios. Segundo punto, la liberación. La liberación es afectada por la oración, ¿no? La liberación de la persona. Donde está el espíritu que dice la palabra, efectivamente, hay libertad. La oración es un vehículo ideal para expresar nuestros sentimientos y emociones. Como decía, exprésale. No te dediques a hacer algo preformulado. Una oración prefabricada, eso es aberrante, aberrante para un Dios creativo tan inmenso que tú le digas cosas prefabricadas horribles, como si a ti te estuvieran hablando una máquina con inteligencia artificial que no hace más que repetir frases sin sentido y sin sentir lo que dice. Esta libre expresión de emociones y pensamientos tiene un efecto liberador en nosotros. Cuando tú expresas, estás liberando tensión emocional, y eso produce paz. En el plano emocional, espiritualmente te está fortaleciendo. Esta liberación produce no solo descanso, sino nueva fuerza, porque la presión emocional carga, agota. Es como un balón de estos de agua lleno de aire, ¿no? Si tú lo metes en el agua, tiende a salir. Por eso cuesta tanto sumergirlo. Y si lo sueltas, sube, ¿verdad? Hay allí un choque de fuerzas. Pues eso es lo que ocurre cuando tú estás cargado de intensidades, de fuerza, de presiones que no liberas. Es como una presión, una implosión que se produce dentro horrible y trae consecuencias nefastas. Una forma particular de liberación se consigue mediante la confesión. Sentir el perdón de Dios es un bálsamo incomparable. Dile, hasta los pecados más ocultos, los más vergonzosos, cuéntaselo a él, ya lo sabe, ya lo ha visto, pero es que lo ha visto antes de que los cometiera. Y yo le digo al Señor, Dios mío, qué vergüenza lo que acabo de pensar, lo que acabo de decir, lo que acabo de hacer, Señor, qué vergüenza, perdóname, Señor.
y se lo confieso, porque sé con quién me relaciono, sé a quién me dirijo y sé lo bueno que Él es. Y Él me va a perdonar, porque Él ve mi corazón. Pero a mí me da vergüenza. Es que hay que dar vergüenza. Hacer el mal tiene que dar vergüenza. Entonces, que yo sienta esa vergüenza es sano y liberador, porque expreso y confieso mi culpa y el Señor me libera. Dice que coge nuestros pecados, lo envía al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Si pecas en lo mismo, Dios considera que es el primero, la primera vez, porque lo demás ya lo ha olvidado, ha decidido olvidarlo y no acordarse más. Y dice David en el Salmo 32, mi pecado te hice saber y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado a través de la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria y la honra. Cuidado con la falta de perdón, hermanos, cuidadito, cuidadito. Eso es una de las cosas que más atan a los cristianos, cuando no se perdonan y piensan que Dios no los perdona. Algunas personas no sienten este efecto liberador de la confesión porque a pesar del perdón de Dios, ellas no se perdonan a sí mismas. Piensan que es muy grave. Hemos hablado en la clase 3 de Pablo, ¿verdad? Como Pablo reconocía que había sido un pecador miserable y que no era digno de ser llamado hijo de Dios, pero lo era por la gracia de Jesucristo. Él reconoce su pecado, pero su pecado es perdonado y no condiciona su presente. Y por lo tanto, su futuro está para conquistar. El pecado ha sido una ofensa tan grande hacia su autoimagen del pecador que su amor propio se ha sentido tan herido que no puede perdonarse. Es que, ¿cómo yo he podido hacer esto? Es que no tengo perdón de Dios. ¿No lo había escuchado o lo habéis dicho alguna vez? Todo tiene perdón de Dios, porque Él es bueno y misericordioso. De hecho, su Hijo Jesucristo murió para eso. Si nosotros no nos perdonamos, estamos anulando la eficacia de Cristo, con lo cual es peor el remedio que la enfermedad. Estamos diciéndole a Dios, no vale la muerte de tu Hijo. La muerte de tu Hijo no pago por mis pecados. Este pecado es muy grave y no es suficiente. ¿Cómo no va a ser suficiente la sangre de Jesús? Es todopoderosa para limpiar todo tipo de pecados, sean graves o menores, sean reiterados o sean esporádicos. Todos son pecados y todos son limpiados por la sangre de Cristo. La confesión en presencia de un hermano que nos entiende tiene un valor terapéutico emocional inmenso. Saber que también cuesta con la posibilidad de que un hermano esté presente en tu oración y que tú puedas hablar con él va a ayudar mucho. La confesión siempre debe ser voluntaria, secreta y debe finalizar con una oración intercesora del hermano que te acompaña. Si tú quieres orar, estamos, imagínate, en consejería, cuentas a una persona, normalmente debe ser varón con varón, mujer con mujer, porque no se deben mezclar intimidades, lo cual puede ser un problema a largo plazo. Cuando tú estés con alguien, orad siempre, antes y después, y orad, ¿vale? Y hacer una oración que acompañe a la necesidad del hermano, esto también va a ayudarlo, porque cuando uno comprende el dolor que yo tengo, a mí como que me ayuda a superarlo, porque entiendo que alguien me comprende y no me juzga. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La revelación, no solamente restauración y liberación y relación, sino la revelación que se produce en la oración. Esto es otro de los grandes beneficios terapéuticos, es recuperar la visión de nuestra persona y de nuestras faltas, la catarsis, ¿verdad? La autocrítica, que es algo tan escaso, es decir, imposible. Una persona no suele ser autocrítica porque es incapaz de ver sus errores. Y si alguna vez percibe un error, lo va a camuflar porque no quiere reconocerse pecador irresponsable. Va a intentar justificarlo con es que fue muy malo, es que se lo merecía, es que lo hace todo el mundo y argumentamos para no reconocer nuestra falta. Es terrible la condición humana caída. Dios está dispuesto a darnos instrucción a través de la oración. Por ello es tan importante el silencio en su presencia, escuchar su voz, escuchar su voz. El cristiano más maduro, esto es interesante, a ver si lo podemos entender. El cristiano más maduro no es el que menos peca, sino el que mayor conciencia tiene de su pecado y lo confiesa. Para empezar, nadie está sin pecar. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos, están destituidos de la gloria de Dios.
Luego, el tema no es no pecar. El tema es no ser consciente del pecado y no confesarlo. ¿Vale? Así que no es pecar menos. Aunque tuvieras un pecado en toda tu vida, si no lo ves, no podrás entrar en el reino de los cielos. Porque no pedirás perdón y Dios no te perdonará. Pero si has tenido 1.000 millones de pecados a lo largo de tu vida, si los detectas, si lo confiesas, pasarás a la vida eterna, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado en aquellos que reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador y piden perdón por sus faltas. Muéstrame mis faltas que yo no veo, dice Job. Muéstrame mis faltas que yo no veo. Qué bonito tener ese corazón de estar dispuesto a arriesgarse, a conocer la verdad para luego confesarla a Dios. Qué hermoso y qué sano. Cuidado con la negación. Es nuestro mecanismo de defensa favorito. Negar con excusas, negar con no puede ser, negar con yo no he sido, que fue lo que Adán y Eva dijo, ¿no? En vez de reconocer su pecado, Adán dijo, la mujer que me diste me engañó y me dio del árbol, de la fruta, ¿no? Y la mujer que dijo, la serpiente del Edén me engañó. Y la serpiente que dijo, pues nada, porque ya no había quien echarle la culpa, ¿no? Pero la cuestión es negar nuestra responsabilidad y echarle la carga a otro. Todos tenemos una gran tendencia a engañarnos. El no creyente por su miopía espiritual, no ve, pero el creyente por su corazón engañoso. El orgullo te impide ver. Y como el hermano o la hermana ha sido mala o ha sido malo, yo no puedo reconocer mis errores. Mira, aunque alguien te haya tratado injustamente, en esa relación tú tendrás al menos un 1% de responsabilidad. Algo no habrás hecho bien. Pues considera eso que no hayas hecho y pide perdón. Pero es que el otro me ha hecho mal un 99%. Pero ese no es tu problema, es el suyo. El tuyo es justificar delante de Dios, mejor dicho, confesar delante de Dios tu responsabilidad y pedir perdón al hermano. Tú sabes que yo he visto cómo se ha hecho eso de personas que han sido agredidas por otro, han pedido perdón por su responsabilidad y el otro ha reconocido su falta, porque dice que cuando le haces bien al que te hace mal, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza, lo avergüenza y le das la oportunidad de que reconozca su error y pida perdón. La negación es un mecanismo de defensa que nos protege de aquellas realidades que son demasiado dolorosas de aceptar. Como no queremos sufrir, no, yo no soy responsable. Y borrón y cuenta nueva, pero no es así. Todo queda en nuestro deber. Si nos obstinamos en no querer ver la verdad, podemos vivir una realidad subjetiva que no edifica a nadie y sobre todo no glorifica a Dios. De verdad que podemos vivir una vida tan basada en la negación que realmente, como hablábamos en la primera clase, nuestra personalidad se deteriora, se desvirtúa y nos ponemos una máscara, porque negamos la realidad de nuestra vida y estamos mostrando a los demás otra realidad, la que nos hemos inventado. Vivimos una farsa, creemos engañar a los demás, pero no engañamos a nadie, nada más que a nosotros mismos, porque cuando tú estás con una persona que vive con una máscara, más pronto que tarde se le ve el plumero. Nadie puede vivir con una máscara y ser indetectable. 5 minutos sí, pero 5 años no. Y menos a Dios, por supuesto, que ve todo. Y aquí está el profeta y el rey David. Escudriña, oh Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. Maravillosa la negación, hay que desterrarla de nuestras vidas y hay que reconocer las cosas como son. Cuarto, la transformación. ¿Qué produce en nosotros la oración? Dios usa la oración para moldearnos. Pero mira, esta palabra importante, progresivamente. Cuando dices la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas van siendo hechas nuevas, está hablando en presente continuo. Es decir, es algo que está ocurriendo, no es las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No, 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 eso habla de un pasado, pero estamos hablando de un presente continuo. ¿Sabes cuánto dura esa transformación? Toda la vida. Cuando partamos con Dios, se culminará la transformación. Pero hasta que Cristo nos regrese, no seremos completos con ese cuerpo glorificado y seremos un todo semejante a Cristo, maravilloso. Si quiero parecerme a alguien, he de conocer a esa persona, cuanta más intimidad, mejor es saber cómo es. Y eso se logra mediante la oración, el estudio de la palabra y el servicio
a Dios. Que todos lleguemos, dice Efesios, a la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Tú sabes lo maravilloso que es esto? El Mesías es pleno. Pero ¿sabes quién completa la iglesia? Perdón, a Cristo, la iglesia. Dice, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. Cristo lo llena todo, pero nosotros lo completamos. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. Y Él es la cabeza. Somos el cuerpo de Cristo. Pero para que la cabeza y el cuerpo estén unidos deben tener la misma naturaleza y la misma condición. Así que Dios está formando una iglesia sin arrugas y sin manchas. Y la oración es vital para que ese proceso transformador se culmine. Si no tenemos relación con Cristo, seremos niños espirituales, como yo digo siempre, seremos bonsáis. Un bonsái es muy bonito, pero es pequeñito, no produce fruto y no sirve para nada. Es un florero. Pero un árbol frondoso que da frutas sí que sirve para mucho, da sombra y alimento. Y Dios quiere que seamos como Él, que da sombra y cobijo a todo el que se acerca. Cuidado con la idolatría, que alguno piensa que la idolatría es adorar a una imagen solamente, pero la idolatría es una constante en la vida de todas las personas. Aun convertidos podemos caer en la idolatría. ¿Cómo? El culto al yo. ¿Qué es lo que quería ser Satanás cuando se rebeló? Ser Dios. ¿Qué es lo que quería Eva y Adán conseguir con el árbol de la ciencia del bien y el mal? Ser como Dios. ¿Por qué? Porque queremos ser dioses. Queremos vivir para nosotros. Queremos ser idolatrados y satisfacer nuestros deseos. Pero esa es una forma de idolatría terrible, terrible. Así que en países occidentales donde realmente hay un culto al yo y al individualismo más grande. Los países orientales tienden más a la armonía de grupo. No son tan individualistas. Sacrifican su individualidad para que haya armonía dentro de una empresa, de una organización o de un sistema. La preocupación por nuestra identidad y autoestima se convierte en pecado cuando desplaza a Dios a un lugar secundario. Dios debe ser lo primero. Cuando hay algo que está en primer lugar, aunque sean nuestros hijos, eso se llama idolatría. Así que fijaros la importancia que tiene este tema para que vivamos en santidad y la necesidad que tenemos de tener vínculo con Dios diario y constante, porque en cualquier momento podemos asaltar al trono de la gracia y posicionarnos nosotros como el Dios de nuestra vida, lo cual es aberrante y destructivo. La meta no es hacerme yo grande, sino que Cristo se ha engrandecido en mí. Cuando alguien te diga, eres un gran hombre de Dios, diré, no, soy un hombre con un Dios grande. Que no es lo mismo. No soy un gran hombre de Dios, soy un hombre con un Dios grande. Y así no perderemos la perspectiva nunca. Negarse a uno mismo no consiste en ofenderse a sí mismo, sino en amar a Cristo sobre todas las cosas. Y Pablo decía, mi ardiente anhelo es que Cristo sea exaltado en mi cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, ¿y cómo usamos la oración como terapia? ¿Cómo un consejero puede usar la oración terapéuticamente para ayudarse a sí mismo o a otro? Bueno, la oración tiene un potencial tremendo. Muchos psicólogos y psicoterapeutas cristianos ven en la oración un recurso para ayudarle al paciente. Paul Tournier, Gary Collins, Larry Grab, Klein Bell son autores tremendos que tienen una relevancia muy grande en el mundo de la consejería cristiana, dan una validez y un enorme peso a la oración como herramienta terapéutica. Evidentemente no debe ser el objetivo de la oración tú, ni sanarte, pero indirectamente cuando te relacionas con un Dios amoroso, tu corazón se va restaurando. No obstante, conviene hacer observaciones. ¿Por qué? Porque si hablamos de personas que tienen, por ejemplo, una esquizofrenia, tenemos que tener cuidado de no uniformar a las personas y darle la misma recetita a todos, porque hay que escuchar e individualizar. Cada persona es distinta y tiene una realidad diferente. La oración ferviente del justo tiene mucho poder, pero las expectativas son un problema, hermano. Aquí te habla uno que se ha tirado frustrado mucho tiempo en su vida porque Dios le dijo algo y pensó que iba a ser de tal manera.
Cuando Dios nos dice algo, no pensemos en los detalles. Si Dios te ha dicho, por ejemplo, que Dios te va a levantar de pastor, o que te va a proveer de una casa, o que vas a tener un hijo, quédate con eso, pero no inventes los detalles. No pienses, pues será por esto. ¿Sabe qué le pasó esto? A Abraham. Porque Sara, que no podía tener hijos porque era estéril, le dijo, acuéstate con Agar, a ver si de esta manera mi sirvienta te da la herencia de hijos que yo no te puedo dar. Y así se cumple la promesa de Dios. Por eso yo digo, cuidado con los Agares, porque al final Ismael no era el hijo de la promesa y ha sido un problema para Abraham toda la vida. Y para Isaac, que era el hijo de la promesa. Así que esperemos los tiempos de Dios. No tengamos expectativas. La oración es un instrumento delicado que debe usarse con equilibrio y cuidado. Un uso inadecuado puede despertar, como decía antes, expectativas poco realistas. Si el resultado de la oración no es el esperado, puede producir una frustración, una decepción y un enfado contra Dios. Señor, es que tú me dijiste. Y yo digo, no, yo te dije esto, pero tú has creado en tu mente una serie de expectativas que son ficticias, falsas. Nunca dije esto. En algunos casos puede provocar resentimiento contra Dios e inducir a un proceso de enfriamiento espiritual. Mira a Jesús, maravilloso, maravilloso nuestro héroe. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú. Le estaba el hijo pidiéndole al padre, papá, ¿es posible que sea de otra manera? Esto está tan agobiante, tan doloroso, que no puedo soportarlo. Hasta las gotas de sangre cayeron de mi cabeza, y de las de Cristo, ¿no? Eso suponía la muerte clínica. Un ángel tuvo que venir a confortarlo porque clínicamente hablando esa es la muerte. Y pidió al padre que fuera de otra manera. El padre dijo, no, hijo, es la única manera. Y él aceptó. Él aceptó. Que no seamos nosotros tan beligerantes de pensar que las cosas tiene que hacerla Dios a nuestra manera. No, Dios la va a hacer a la suya, porque siempre va a ser la mejor opción. Y también con los extremos, hablábamos de que una herejía es una verdad llevada al extremo, ¿no? La oración puede también llevarnos a radicalizar nuestra fe, nuestra posición y nuestra relación con los demás. No debe ser un sustituto de otras formas de ayuda, ¿vale? La consejería está, el estudio de la Biblia, el argumento de si ora no necesitas psicólogo, médico ni pastores, porque Dios lo soluciona todo, para nada es válido. La oración ayuda, sí, amén, muchísimo, pero Dios ha puesto una serie de complementos que nos ayudan. Este argumento olvida que aunque Dios hace muchas cosas solo, siempre se ha valido de instrumentos humanos guiados por el Espíritu Santo para llevar paz y salud. Los ministerios. Efesios 4 nos dice que Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la correcta edificación del cuerpo de Dios. Ahora, si yo digo, no, no, yo con Dios, yo me apaño, tú serás un cristiano raquítico, porque Dios ha puesto los ministerios para ayudarte a crecer. Si no, estarás a medio gas y no podrás cumplir el objetivo para tu vida de Dios. Menospreciar estos instrumentos de ayuda puede ser ofensivo, no solo para el siervo de Dios que te está ofreciendo ayuda, sino para Dios mismo que te está enviando como aquel hombre, ¿no?, que está en un tejado y porque se ha inundado todo y está pidiéndole a Dios ayuda. Señor, yo tengo mucha fe, ayúdame, dame una solución, rescátame. Y de repente aparece una barca, una zodia de la Cruz Roja. Oiga, amigo, láncese al agua que le echamos el rosco salvavidas y lo llevamos. Y el hombre no se le ocurre otra cosa que decir, no, 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 yo creo en Dios. Dios me ha dicho que me va a dar la solución. Yo no quiero que sean los hombres. Se va a la barca, llega un helicóptero, le lanza una escalera. Oiga, agárrese. No, yo rechazo toda ayuda humana. Dios me ha dicho que me va a ayudar personalmente y así quiero que sea. Total, que el hombre se ahoga y llega al cielo. Y le dice, muy ofuscado, vaya señor, con la fe que yo te tengo, orándote a ti, pidiéndote ayuda y dejas que me ahogue. Y Dios le dice, pero hijo, si te envié una barca, después te envié un helicóptero, ¿qué quieres? ¿No lo cogiste? Pues ahí tienes, te has ahogado, ¿no? ¿Qué es lo que le pasaba a este hombre? Tenía las expectativas erróneas. Pidió a Dios, pero él pensó cómo Dios lo iba a ayudar. Uno no puede pensar eso porque Dios es todopoderoso y puede usar lo que a él le plazca para ayudarnos. Así que este chiste o ilustración nos ayuda mucho.
Ahora vamos a pasar al tema 7. ¿La oración es una ilusión psíquica o una realidad? ¿Es un invento humano o realmente es una relación con un ser real? Objeciones a la oración. O el materialismo científico, que ya sabemos que es solo creo lo que toco y veo, no existe nada que no sea material, es un ídolo intocable en este siglo XXI. Solo que la ciencia prueba, solo lo que la ciencia prueba parece que está fuera de discusión. Vivimos una generación que sufre el síndrome de Tomás. Hasta que no vea las llagas y las toque, no creeré. Es el síndrome de Tomás, ¿no? Que no creemos sin ver. Se afirma que la oración no es algo real, sino un fenómeno psíquico, subjetivo, sugestionable, fruto del subjetivismo reimaginario. Pero vamos a hacer una apología de la oración. Vamos a ver que todas estas acusaciones no están basadas en ninguna coherencia, sino que son falacias que lo que pretenden es desvirtuar la existencia de un Dios creador y de una relación que se puede mantener con él a través de la oración. Primera de Corintios dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locuras. Hay que discernirlas espiritualmente. Bueno, nos acusan de autosugestión. Eso fue lo primero que yo pensé cuando me convertí al Señor. Dije, bueno, hice una oración en mi casa y empecé a sentir una alegría desbordante. Yo pensé, esto es sugestión, yo me estoy creyendo que hablo con Dios y esta alegría ha sido fruto de mi imaginación. Y pasaron un día y otro, y llevaba un mes y ese gozo no se iba. Entendí que era el Espíritu Santo y que la sugestión no puede durar tanto. Cuando la mente acepta una idea como verdadera, tiende a hacerse real en la persona, aunque no lo sea objetivamente. El efecto placebo. Esto es lo que dicen algunos de que la oración es pura sugestión, que no estás hablando con nadie, pero tú te crees que sí y eso produce una alegría interior. La sugestión tiene como propósito evadirse de la realidad y que nos aflige, ¿no? Y la fe cristiana es presentada como una forma de sugestión más. Uno usa en el budismo, otro el islamismo, otro el cristianismo. Todas las religiones son un placebo, son una forma de atontar la conciencia y de darnos tranquilidad para esas necesidades que el hombre tiene. Pero, ¿qué podemos decir? El cristiano, cuando sigue a Cristo, escoge una vía de salida difícil. La obediencia al Señor es costosa, es un camino estrecho. Así que si me dices que te has inventado una religión o has aceptado una religión para evadirte de la realidad y disfrutar, discúlpame, me van a rechazar todos. Voy a tener que luchar, voy a tener que reconocer mis errores, voy a tener que pedir perdón, voy a tener que depender de otro. ¿Dónde está la facilidad de eso? ¿No será que el cobarde eres tú? ¿No será que no te interesa reconocer un Dios superior al que tenga que darles cuenta y por eso vive en tu ratonera, como el avestruz que mete su cabeza debajo de las alas pensando que así no hay Dios? Mira, puedes meter la cabeza donde quieras. Dios existe y está. Y puede ayudarte si le dejas. Esto nos pone ante dos conclusiones. Primero, o todos los cristianos son masoquistas escogiendo un camino difícil, o la fe cristiana no cumple con el propósito de huida, sino que realmente tiene un propósito de descubrimiento de un Dios vivo que nos ha dado una experiencia fantástica. En el mundo tendría aflicción, ya lo dijo Jesús. Así que esa tontería de que es una huida y de que es esconderse, al contrario, el cristianismo es para valientes, pero valientes de verdad en el nombre de Jesús. Otra contradicción a la brevedad. La sugestión se caracteriza porque es breve. Luego, no podemos pensar que es sugestión cuando un cristiano se tira mucho tiempo o toda una vida en esa relación con Dios. Por el contrario, la fe tiene un carácter muy permanente. Los cambios en el creyente se prolongan en el tiempo. Yo llevo ya 35 años en el Evangelio y no permanezco, ha aumentado mi relación con Dios, ha aumentado mi conocimiento de Él y ha aumentado mi conciencia de mí mismo y de mi propia maldad. Así que estoy progresando. Los efectos de la sugestión suelen ser espectaculares, pero efímeros. Los efectos de la fe suelen ser más lentos, pero profundos. El que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, la seguirá perfeccionando. Ahora, segunda, respuesta condicionada. La fe
no es más que una respuesta biológica del cerebro a cierto estímulo. Es decir, esto de respuesta condicionada significa cómo responde tu cuerpo cuando tú crees que algo es cierto. Entonces, tu cerebro te lleva a creer, ¿no? Que la fe no es más que una respuesta biológica de sustancias químicas que hay en tu cerebro que te producen la fe. Algunos están, como leemos aquí, científicos piensan que en un día se descubrirá el mecanismo biológico de la religiosidad. Es decir, algunos creen que en el ADN hay algún cromosoma, o sea, mejor dicho, alguna parte que se llama el código genético de la religiosidad. El que lo tiene es religioso, el que no lo tiene es ateo. Así, así de inconsistentes somos los humanos. Se piensa que nuestras conductas se explican por los genes. No tiene nada que ver con los genes. Hay una parte en nosotros que es sobrenatural. Nuestro espíritu no es natural. Es humano, pero no es natural, es sobrenatural. Es creación de Dios. Hemos nacido directamente de Dios. Y por lo tanto, tenemos una forma de ver el mundo, de reflexionar y de meditar distinta al natural, porque contempla más conocimiento y dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Interesante también esto. Por lo tanto, causa o consecuencia. Cuando un joven se enamora de una joven, se incrementa la adrenalina en el cerebro, ¿no? Uno está flotando, la endorfina, pero nadie diría que el joven está enamorado por los procesos neurobiológicos. Al contrario, es porque está enamorado que se produce esa reacción en el cerebro. Entonces, que la consecuencia o la causa. Primero yo miro una muchacha, como era mi mujer, ¿no? La miré, me gustó, empezamos a conocernos y empecé a enamorarme y eso producía en mí adrenalina, euforia, deseo y muchas cosas. Pero no es que el cerebro lo produzca y entonces tú te comportas. No, no, es que tu alma experimenta eso y tu cerebro responde a la experiencia almática. El nacer de nuevo necesita estímulo adecuado, pero nunca puede ser resultado de una manipulación psicológica. Esta experiencia escapa a toda medición científica, es nacer espiritualmente, como hemos dicho antes. Y la fe, esta fe que nosotros tenemos, viene por oír la palabra de Dios. Oímos y la fe se produce. No es que ya nacemos con fe. Eso se llama superstición. Creer en algo sin ninguna experiencia previa y sin ninguna argumento empírico. Empírico, sí, señor. Porque yo experimenté a Dios y lo experimenté yo. Y nadie me puede quitar mi experiencia porque fue real y dura 35 años. Luego, eso lo puedo experimentar yo. Otra persona no lo puede experimentar por mí, eso está claro. El positivismo es otra de las filosofías que luchan contra la religión, contra la verdad y contra la oración. Esta sostiene que a lo largo de la historia ha habido una evolución en el pensamiento humano, ¿vale? Entonces, creemos porque hemos ido progresando y ha llegado un momento en que el hombre ha tenido necesidad de trascendencia y es en ese momento cuando se han inventado las religiones. Esa es la falacia. En su etapa inicial, la humanidad pensaba en términos religiosos y mágicos debido a su ignorancia, pero con el tiempo la humanidad ha pasado a ser lógica, racional, objetiva y centrada en lo observable. Es decir, que el ver la creación de Dios, la complejidad de esto no te lleva a pensar que hay una mente inteligente que lo ha creado. Te lleva a pensar que algo que existe fue creado de la nada, que la materia fue creada sola. La materia no se puede crear a sí misma, tiene que ser creado a partir de. Y ese a partir de tiene que ser algo sobrenatural y ese algo sobrenatural se llama Dios. Luego es tan increíble que un científico inteligente pueda creer esto que es vergonzoso, bochornoso. La conclusión que sacan es, la creencia de Dios es un vestigio de una forma primitiva de pensar. La fe se sustituye por la razón. Qué triste. Objeciones a este tipo de filosofía conductista, ¿no? Conductista es que el hombre actúa con su conducta y al actuar va creando necesidades que van supliéndose a través de ciertos actos como es la adoración a dioses. Así dice el humanismo. La humanidad ebria de autosuficiencia piensa que la oración es casi un síntoma de enfermedad. Sin embargo, no se da cuenta que el culto a la tecnología y la riqueza es una forma de adicción.
El problema es que le cuesta creer en Dios porque creen demasiado en sí mismos. Está interesante esa frase, ¿verdad? El materialismo lleva una vida árida y vacía. Las personas están hartas de una cultura racionalista que lo analiza todo, pero que no les da la felicidad ni respuesta a sus necesidades más íntimas. Alegando ser sabios, se hicieron necios, ignorantes. Romanos dice eso, ¿verdad? Una ilusión infantil, dicen otros. La oración surge de la necesidad de relacionarnos con un padre ideal. No es más que una ilusión fruto de la necesidad, eso lo decía Freud, ¿verdad? No es así, no es así. La fe en Dios es una parcela de la personalidad que ha madurado suficientemente en el adulto. No es una ilusión infantil, al contrario, es el despertar a una realidad más cruda, más dura y que nos lleva a afrontar retos que antes no teníamos que afrontar. Por lo tanto, la objeción al psicoanálisis es, si la fe es un tipo de inmadurez, pues ninguna persona emocionalmente madura creería en Dios. ¿O todos somos inmaduros? No. Si la fe es un tipo de inmadurez, ¿por qué hay personas maduras que creen en Dios? ¿Y por qué hay personas inmaduras que no creen en Dios? Hay personas muy maduras, son ateas. Hay personas muy maduras que son creyentes. Eso anula estas objeciones. A medida que una persona crece en madurez psicológica, avanzaría de una etapa religiosa a otra atea, según esto. Porque si yo voy madurando, empecé siendo creyente, pues acabaré siendo ateo. Si es que es un proceso de infantilismo. El niño que tuviera la figura de un padre no debería ser religioso porque no necesita otro padre. Según este argumento del psicoanálisis que dice que nosotros buscamos a Dios Padre porque estamos anhelando un padre. Bueno, pues si yo ya tengo un padre en la tierra, ¿para qué quiero un padre espiritual? Según esto, ¿no? No tiene sentido y Freud se equivocó, fue un genio en algunas pautas de la psicología, pero metió la pata hasta el fondo en muchísimas conclusiones porque era ateo, no creía en Dios y ahí se equivocó. Si no llegaré a ser como niño, no entraré en el reino de los cielos, porque cuando uno se envanece, acaba por perder la razón. Y conclusiones, la vida psíquica de un creyente nos proporciona datos sobre la madurez de su fe, ¿vale? Tiene mucha relación. La salud mental con la fe. Cuanto mayor es la salud mental, más profunda es la fe. Una persona que vive en la negación, que está traumatizada, que se niega a buscar soluciones, tiene una fe inmadura. Pero una persona que afronta sus retos, que reconoce sus miserias, que pide perdón a Dios y pide ayuda a la iglesia, que es el instrumento de Dios para sanar su corazón, está mostrando fe. Una relación equilibrada a través de la oración con el Dios revelado en Jesucristo es la máxima expresión de salud emocional de un ser humano. La oración cristiana no se hace en base a una fe supersticiosa basada en la tradición, sino en una experiencia personal con Jesucristo. Buscad a Dios y vivirá. Su corazón. Bueno, queda el tema 8, que es muy cortito, y esto es una reflexión entre la oración cristiana y la meditación trascendental. ¿Qué diferencias hay? Son elementos que nos van a servir de argumentos para defender la fe. Hemos estado antes con la oración, ¿vale? Lo que dicen algunas filosofías humanistas acerca de la oración, cómo podemos nosotros desafiarla con argumentos lógicos. Ahora vamos a hablar de las distintos tipos de meditación, la cristiana y las orientales. El origen de la meditación, ¿de dónde viene? Pues es un ejercicio muy arraigado en el pueblo de Israel. Tiene un origen hebreo. Dios manda en la Biblia la necesidad de meditar constantemente su palabra. Por lo tanto, podemos decir que los primeros vestigios históricos acerca de la meditación la encontramos en la Biblia. Mira lo que dice Josué en 1:8. No se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. Luego al final, los cristianos erróneamente han sacado la conclusión de que meditar es malo por la meditación trascendental. Pero la meditación es un llamado de Dios. Tenemos que meditar. Hoy día, en el mundo occidental, si de algo carecemos de falta de meditación. No meditamos, no reflexionamos, no calibramos, no procesamos la información. Somos como comida rápida. Vamos a McDonald's, pum, 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 pum. Listo. Vamos a la iglesia, pum, 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 pum. Y listo, otra cosa. Pero ¿dónde está la meditación?
es vital y fundamental para un cristiano crezca. Tenemos que pensar en Dios y en su palabra. Y mirad, qué interesante lo que dice ahora el tema. Muchas personas buscan a través de vías aparentemente espirituales, ¿eh? Uno de los fenómenos fundamentales que ocurren dentro del acto de orar es la meditación, como hemos dicho, y las sectas y religiones orientales han patrocinado una forma de meditación. Una forma, no la forma. Cuando alguien te habla de meditación, tú estás pensando en un budista que está con las piernas cruzadas y en posición de flor de loto. No, 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 no. Eso es una forma de recogimiento interior, de meditación, pero no es la meditación. ¿Verdad? Vamos a ver las diferencias entre unas y otras. La meditación trascendental busca conseguir un estado mental de relajación. Ese es su objetivo. Para conseguir bienestar de inmediato, porque la vida trae sinsabores, presiones, estreses, ansiedades y angustias. La meditación se trata de darte un estado de relajación de forma de que tú puedas estar en paz. Su enfoque es netamente egocéntrico, yo y yo. El destinatario de la oración es un Dios, no es un Dios personal, sino uno mismo. Está hablando consigo mismo, como hace un tenista, ¿no? Que se habla a sí mismo, ¿no? El budista o el que medita este tipo de actividad es tú, no sale de ti, no sale de ti. Es todo un giro sobre tu propia persona. Busca el hedonismo, es decir, conseguir el mayor placer y evitar el sufrimiento. Y niega la utilidad del sufrimiento. Cuando Dios dice que el sufrimiento tiene mucho valor, porque gracias al sufrimiento se aprenden lecciones que de ninguna otra forma se aprenden. Aprende a valorar la gracia de la restauración, aprende a darte cuenta de la dependencia que tienes de Dios. Tiene unos valores tremendos y que el sufrimiento se hace sacrificio de alabanza, se perfecciona en la paciencia, en la fe. O sea, el sufrimiento tiene muchos propósitos nobles y Cristo dice que por lo que padeció aprendió a obedecer como hombre. Así que imagínate si nosotros necesitamos el sufrimiento. El que hace meditación trascendental huye de esto. Evidentemente, no somos masoquistas, pero tampoco queremos evadir la realidad. ¿Qué ocurre con la meditación cristiana? El propósito es lo opuesto. El destinatario es Dios, un Dios personal, y su propósito es una relación íntima con Jesucristo, a fin de parecernos más a Él. La meditación es teocéntrica, no egocéntrica, porque le amamos, deseamos hacer su voluntad. Así que fíjate tú, parecen lo mismo, pero son diametralmente lo opuesto. No tienen nada en común, ni en objetivo, ni en propósito, ni como consecuencia de ello. La meditación trascendental se acerca mucho a una técnica. Tú puedes tener la creencia que quieras, pero por esa técnica puedes alcanzar el estado de bienestar. Es una actividad pasiva donde uno se abandona la voluntad, se entrega a los elementos, se relaja, se vacía y busca desconectarte. Es un viaje vago en el que se carece de mapa y de brújula, a lo que venga. Dios mío, qué riesgo, qué riesgo. Como sabemos, la lucha espiritual que hay detrás de todo lo que vemos y que nosotros cedamos nuestra voluntad, estamos abriéndole la puerta para que el enemigo entre y haga, y deshaga, e invada una fortaleza que nuestra voluntad mantiene cerrada. Así que los medios son terribles. ¿Qué pasa en la meditación cristiana? Todo lo contrario. No es una técnica, es una relación íntima. Es que es diferente. La técnica es algo muerto, inerte, una tabla con 4 principios. Esto es relacionarte con alguien de una manera personal. Es un proceso activo, no pasivo, en el que la persona está plenamente involucrada, ocupada en la verdad de Dios. Hay una actividad física, mental y espiritual a todos los niveles. No busca vaciar la mente, al contrario, busca llenarla de Él para vaciarla de las cosas malas, ¿no? No busca aflojar la tensión, sino concentrarla. No busca relajarse, sino rendirse. Me encanta esto último. No buscamos relajarnos, hermano, buscamos rendirnos a Dios. Y eso traerá como consecuencia lo otro. Tiene un mapa preciso, se llama la Biblia. Y una brújula perfecta, se llama Jesucristo. Por eso
me encanta la meditación cristiana, me encanta poder disfrutar de todo esto. Bueno, ¿qué pasa con la meditación trascendental? ¿Qué valor le da a la persona? Pues nada, en la meditación trascendental la personalidad propia queda anulada, es absorbida en una conciencia universal y se pierde la integridad de yo. Como alguien una vez escuché, yo creo en el amor cósmico. Cuando yo muera me uniré al universo. ¿A una roca? ¿Te va a unir a una roca? ¿A lava? ¿A gases tóxicos? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Hacerte uno con lo inerte, con lo inorgánico, con lo muerto? Es una estupidez de tal calibre que cuando uno se da cuenta, dice, Dios mío, ¿cuánto tiene que soportar Dios? ¿Cuánto tiene que soportar Dios de la humanidad? Es tremendo. Sin embargo, la meditación cristiana, pues se encuentra, dice, en la oración cristiana la persona se encuentra a sí misma. El cristiano a través de la oración pretende responder a su amante Dios. En Cristo la individualidad de cada uno adquiere su máxima expresión. Él nos da una identidad y una nueva dignidad. El valor de la persona crece. En el tema de la meditación trascendental se anula. Se trata de no ser. Aquí se trata de ser lo que Dios quiere que seas y te lleva a tu máximo potencial, que se culminará cuando seamos arrebatados y nuestro cuerpo glorificado se una a nuestra alma y nuestro espíritu. Luego, es un abismo, es un abismo. Y todo esto nos debe servir para ayudar a las personas a entender que, ay, pues yo también hago meditación. No, disculpa. Mira la diferencia entre una cosa y otra. El platonismo, hay que tener cuidado con él, porque San Agustín, que fue el gran teólogo de la Iglesia Católica, un hombre que la verdad aportó mucho a la Iglesia, tenía una base platónica y hay muchas cosas que están mal. Todo lo relacionado con el cuerpo, la materia es malo. Por eso, en la Iglesia Católica, el tema de las relaciones sexuales es pecaminoso. Por eso no permiten a los sacerdotes tener relaciones. Ya ves tú, relaciones lícitas, imagínate la ilícita, ¿no? Con todo lo que les ha caído, ¿no? Solo las cosas del espíritu son buenas y hay que cultivarlas, eso es falso. Dice la palabra, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida del Señor. Así que el cuerpo es bueno, las relaciones sexuales dentro del matrimonio son buenas y la materia es buena. ¿Por qué? Porque la creó Dios. Otra cosa es lo que hagamos con ella. Implica un vaciarse a sí mismo, según la influencia platónica, un quebrantamiento total que elimina la personalidad. El creyente intenta alcanzar un punto donde la distinción entre el creador y la criatura ya no existe. Nada de eso es cierto. Nosotros somos creados y Dios es el creador. La muerte de Cristo ha hecho que pasemos a otro nivel. Somos hijos de Dios y ahora podemos mantener una relación de amor. ¿Y cómo practicamos la meditación cristiana? No existe un método, pero yo te voy a enseñar lo que le llamo el lema. El lema es un acróstico y una estrategia bíblica para poner en práctica la palabra de Dios y meditarla. Lee diariamente un pasaje de la Biblia, la L, ¿no? De lema. Lee diariamente un pasaje de la Biblia. Y ese pasaje te puede servir para meditar. Dice que la palabra que cuando el rey tome posición de poder mandará que le hagan una copia escrita de esta enseñanza. Siempre deberá tener una copia consigo y leerla todos los días de su vida. Ay, hermano. ¿Leemos la Biblia todos los días de nuestra vida? Yo confieso que no, que fallo muchas veces y quiero culminar esto y leerla todos los días de mi vida. Es el primer paso para la meditación, pero no queda ahí. Ahora escribe en un papel las enseñanzas que has sacado. No un resumen, no, frases con cosas que has aprendido. Mira lo que dice Deuteronomio. Graba en la mente las cosas que yo te he dicho y escríbelas en los postes y en las puertas de tu casa. ¿Para qué? Para que al pasar las veas. Si tú tienes esto en una libretita, no la vas a tener puesta en la pared, pero sí vas a poder abrirla y recordar lo que Dios te habló. Y entonces vas a tener la memoria presente. Tercero, la M. Hemos dicho lee, la E, escribe, M, medita en lo que has escrito. Y aquí le decía a Josué, el Señor a Josué, repite siempre lo que dice el libro de la ley y medite en el de día y de noche para que haga siempre lo que está escrito. Medita, medita, porque ya lo tienes escrito. Ahora medita en esa frasecita que te ha tocado el corazón y que has aprendido. Te aseguro, hermano, que a mí me ha salvado la vida
en situaciones muy difíciles, donde estaba muy mal, el hecho de tener en la mente la palabra de Dios constante me ha salvado de esos momentos que parecían imposibles. Y la A de actúa, lee, escribe, medita y actúa conforme a lo que has meditado, ¿no? Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley de Dios que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que todo te vaya bien en lo que hagas. Amén. Pues terminamos ya esta asignatura, terminamos el material y os digo el trabajo a realizar para esta semana. Con el libro Fundamentos de la Oración, tenéis que leer el capítulo 3, que va de la página 35 a la 58, y hacer un resumen de 3 páginas en formato Word y con tamaño 12 de letra del capítulo 3. Entonces, leéis el capítulo, subrayad lo más importante y vais haciendo un resumen para que se compacte todo lo que había aprendido y podáis tenerlo como en un bosquejo de 3 páginas. Y me lo enviáis lo antes posible.